puede ser el caudal promedio anual que escurre a través de una sección en un río o cualquier otra variable que uno pueda imaginarse. Entonces, X es la variable y esa variable puede obtener diferentes valores dependiendo de qué se está tratando. Si se está tratando de que la variable es el resultado que yo obtengo al arrojar el dado una vez, entonces todos los posibles valores que yo puedo obtener van de 1 a 6. Si el resultado se refiere a, si la variable se refiere a la edad de los estudiantes en Saint-Simon, estos valores adquirirán rangos entre, qué sé yo, 14 años hasta 40 años, por ejemplo, de edad de los estudiantes en Saint-Simon. Entonces, eso tiene que estar muy claro para ustedes y cuando ustedes respondan una pregunta en el examen o en alguna práctica y utilicen esta figura que están mirando en la pizarra para explicar, necesariamente tiene que tener, tienen que indicar a qué se refiere el eje vertical y a qué se refiere el eje horizontal. Si solamente colocan la figura sin decir nada, ya hay bastantes puntos que pierden solamente por ese hecho. Entonces, cuando ustedes manejen gráficos para explicar cualquier tema, obviamente tienen que decir a qué se refiere el eje X y a qué se refiere el eje Y. Habíamos dicho en la última clase que cuando tenemos una serie de encuestados, por ejemplo, la edad de los estudiantes en Saint-Simon, supongamos que tengo 700 encuestados, es decir, 700 edades, y con ello yo voy haciendo un ordenamiento, identificar cuántas edades dentro de las 700 encuestadas, el valor de las edades está alrededor de 16 años, alrededor de 17, 18, 19, etcétera, ¿no es cierto? Y la cantidad de personas que se presentan con una edad dada estará representada en la figura que le hemos llamado histograma de frecuencias por una vasita. Y esa vasita obviamente se va disponiendo verticalmente por encima de cada uno de los valores horizontales de la variable y la forma al final que obtengo con esas barritas al fijarme, al observar cómo resultan estas varitas, puedo decidir cambiarlo por una curva. En el caso de la figura que están viendo en la pizarra, esa curva es una curva cualquiera, puede ser una curva simétrica, incluso puede ser un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, esa curva es la que ha reemplazado al histograma de frecuencias que previamente ustedes tienen que haber realizado. Una vez que tengo esa curva, obviamente podríamos intentar de ajustar una función continua y de ahí es que nacen muchas leyes y dos leyes que vamos a llevar nosotros en hidrología se refieren a la ley normal, que ustedes ya la conocen, y una otra ley, la ley de Gumbel, que es una ley básicamente elaborada para poder representar eventos extremos, pero eso lo vamos a ver después. Primero empezaremos considerando esta figura que la ven en la pizarra y con esta primera pregunta en la que decimos qué probabilidad hay de que al azar yo pida su edad a una persona ahí en la universidad, qué probabilidad hay de que su edad esté comprendida entre el valor A y el valor B. Obviamente el valor acá, el valor A va a estar ubicado en algún sitio en el eje horizontal. La primera línea recta vertical en color rojo va a representar el valor A en X y la segunda línea va a representar el valor B. Y por definición ustedes tienen que meterse eso bien a la cabeza de que la respuesta va a estar en el área achurada entre ambos valores. A partir de eso tenemos toda una serie de inferencias que hacemos para poder llegar después a lo que denominamos en hidrología periodos de retorno. ¿Hasta ahí hay algún problema? Por favor, si me pueden indicar cualquier problema que tengan, me lo preguntan de manera que continuemos. Ahorita lo que vamos a hacer es continuar con el mismo tema y les voy a mostrar algunas otras figuras en las que tenemos muchas otras posibilidades.
Espero que esté claro lo que estamos intentando mostrar a ustedes para poderles mostrar el concepto mismo. Creo que no necesitamos todo eso. Van a disculpar, pero estamos iniciando esto. Ya. La pregunta a ustedes era la que acabamos de hacer en este momento y se refería, por ejemplo, a que yo tengo esta figura que están viendo acá. La puedo transportar, por ejemplo, a otro. Ya. Entonces, decíamos que tenemos todo un dolor de cabeza acá porque estoy con una laptop nueva que no me está permitiendo empezar. Les decía que si tengo ubicado acá el valor A y acá el valor B, la probabilidad de que el evento X, que está ubicado en el eje en el eje horizontal, la probabilidad de que el evento X caiga entre A y B estará dado, obviamente, por un área que está delimitada por los valores A y B. Entonces, sí, a ojo podrían ustedes estimar el área total debajo de la curva, y a eso le llamamos 1, es decir, 100%. El área comprendida entre A y B será aproximadamente... ¿cuánto? Así a ojo. El área comprendida entre A y B debajo de la curva será una parte de los 100%. Entonces, si aceptamos, por ejemplo, que esa área es aproximadamente el 30% del total, entonces podemos directamente concluir de que la probabilidad de que la edad de la persona encuestada al azar en la universidad, la probabilidad de que la persona me conteste que tiene una edad comprendida entre A y B años estará respondida con el área que acabo de decir, es aproximadamente 30%. Y a partir de ahí es que tenemos muchos otros temas que tratar. Por ejemplo, si se fijan acá, tenemos una serie de valores. Esta vez ya no hablamos de edad, sino hablamos de caudales medios anuales. Obviamente estos caudales medios anuales han sido observados en una sección del río, de un río dado, y tenemos esas observaciones para 15 años. Entonces nos estamos ubicando en una serie de tiempo que consta de 15 años, que van desde el año 1991, 1992 hasta llegar al año 2005. Todos los 15 valores están expresados en unidades de caudal y normalmente en hidrología los caudales los representamos en metros cúbicos por segundo. Para empezar a hacer este análisis, en el eje horizontal de esta figura, lo que necesitamos trazar es todos los posibles valores de la variable. Si se fijan, el valor más pequeño acá resulta ser 7 metros cúbicos por segundo. En cambio, el valor más grande es de 67. Entonces, el grupo muestral de 15 años, de 15 valores, el valor más grande es 67 metros cúbicos por segundo, mientras que el valor más pequeño es 7 metros cúbicos por segundo. Ingeniero, hay otro valor más alto. 89. ¿Perdón? Hay un valor más alto, 89. Tienes razón, 89, perdón, me estoy equivocando. Ya, entonces, los valores, es importante que al inicio de la solución de cualquier problema, ustedes se ubiquen claramente en el orden de magnitud de los valores. Es importante que hayan detectado de que los valores se mueven entre 7 cubos por segundo y 89 cubos por segundo. Y ese rango de 7 a 89 tiene que estar representado en el eje horizontal de esta mi curva.
Fíjense que la curva en el eje horizontal, en lugar de tener X, ya directamente utilizamos el caudal, porque son los valores de caudal que estamos analizando. Y en el eje vertical tenemos, fíjense, F minúscula de X. La persona que me coloque ahí F mayúscula de X, ya son puntos menos en sus respuestas del examen, porque eso dice mucho. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar acá F minúscula de X y el valor F mayúscula de X. Son dos cosas diferentes. A partir de estos 15 valores, yo puedo hacer inferencias, le llaman inferencias estadísticas. Yo me voy a ubicar en el eje horizontal en el valor 88 cubos por segundo. Fíjense, y el valor 88 va a definir una línea vertical que está acá en tramo azul, y ese valor va a dividir la curva en dos. Un área que se va a ubicar a la izquierda del valor 88 y otra área que se va a ubicar a la derecha del valor 88. Por definición, eso métanse bien en su cabeza, para cualquier ley que estemos considerando, si esta curva fuera simétrica, la llamáramos ley normal. Si fuera un rectángulo, la llamáramos ley rectangular. Y si fuera cualquier otra figura entre un rectángulo y esta curva, recibe diferentes nombres. Y para todas esas funciones de densidad, la curva que estamos viendo en la pizarra le llamamos función de densidad. Para cualquiera de ellas, el valor 88 parte la curva en dos áreas, una área a la izquierda que se le llama probabilidad de no excedencia y el área a la derecha que se le llama probabilidad de excedencia. La pregunta sería, por ejemplo, acá se dice resolver con la ley normal. La primera pregunta se refiere a encontrar la probabilidad de que en cualquier año, este río en el que se han observado ya 15 años, la probabilidad de que en cualquier año este río, si fueran valores del río Rocha, traiga un caudal mayor o igual a 88 metros cúbicos por segundo. Fíjense que me estoy refiriendo a cualquier valor que sea 88 o cualquier valor más grande que 88. Puede ser 88, 89, 90, siendo cualquier valor con tal de que sea más grande que 88. Si para resolver este problema aceptamos que la probabilidad entre dos límites está dada por un área, entonces el valor 88 será el área a la izquierda, ¿no es cierto? En cambio, el área a la derecha de 88 tendrá que ir hasta donde sea necesario ir, ¿no es cierto? Porque la pregunta es cualquier valor mayor que 88. Si la pregunta sería, ¿qué probabilidad tengo de que el río ese me traiga un caudal el próximo año comprendido entre 88 y 95? Supongamos que el 95 se ubica acá. Entonces, la probabilidad de que el próximo año ese río traiga un caudal entre 88 y 95 estará dada por el área comprendida entre las dos líneas verdes en color azul, y obviamente limitada arriba por la función de la densidad, de la curva de densidad, y abajo limitada por la línea horizontal. A ver si podemos introducir aquí alguna combinar. Bueno, ahora, si volvemos a la pregunta, obviamente la pregunta tiene que ser respondida en términos del área, y el área va a estar computada desde el valor 88 hasta donde termine la ley. Hay leyes que terminan en el infinito. El caso de la ley normal, cuando consideramos en el eje horizontal no ya la variable de caudal, sino la variable normal reducida, que ya saben cómo calcularla, en ese momento esa función que ha sido identificada por el señor Gauss llega a la derecha hasta el valor más infinito y empieza a la izquierda en el valor menos infinito. Entonces, significa esta pregunta que la probabilidad de excedencia del valor 88 es el área a la derecha de ese valor. En forma estimativa, si podemos hacer una
una estimación, si la totalidad debajo del área debajo de la curva es 100, el área ubicada a la derecha del valor 88 aproximadamente será, por decir, 10%. Entonces, la respuesta a la primera pregunta será 10%. ¿Qué significa eso? Que 10% es la probabilidad de excedencia del valor 88. Eso métanse bien en la cabeza porque en el examen viene la formulación de esto de diferentes maneras, pero todas caen en realidad en lo mismo. Entonces, la probabilidad de que el caudal anual en el río Rocha en cualquier año exceda los 88 cubos por segundo es igual a 10%, y 10% ya lo he ubicado a la derecha de ese valor. Al contrario, si tenemos permaneciendo en el valor 88, la probabilidad de que el río Rocha en cualquier año me traiga un caudal menor o igual a 88 estará dada por el área comprendida entre el valor 88 hasta llegar a la parte izquierda, hasta donde llegue la ley, y esa área obviamente será 90%, ¿no es cierto? A ojo simplemente estoy poniendo 90% y 10%. Entonces la probabilidad de que el caudal no exceda los 88 cubos por segundo en el transcurso de cualquier año en ese río es de 90%. O sea, con 90% de certeza puedo afirmar de que el río Rocha me traerá en cualquier año un caudal entre 0 y 88 cubos por segundo. ¿Hasta ahí se comprende o hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continuemos. La tercera pregunta, bueno, la segunda, ¿cuán seguro estoy de que en cualquier año el río Rocha me traiga un caudal de por lo menos 30 metros cúbicos por segundo? Ahora yo les pido a ustedes me respondan aproximadamente qué probabilidad será. ¿Cuán seguro estoy yo de que en cualquier año ese río me traiga un caudal mayor o igual a 30 cubos por segundo? Escucho respuestas, por favor, porque estoy hablando mucho, se van a... Ya, ¿quién de ustedes tiene la respuesta para la pregunta 2? ¿Cuán seguro estoy de que en cualquier año el río me traiga un caudal de por lo menos 30 cubos por segundo? Así a ojo, ¿cuánto creen que podría ser la respuesta? Un 58%, Inge. 58%. A ver, el valor 30 estará ubicado más o menos acá, ¿no es cierto? Exacto. Ahí podría estar ubicado el valor 30, lo vamos a colorear en rojo. ¿No ve? Eso significa que lo haremos también rojo. Ya. Eso significa que primero ubico el valor 30 cubos por segundo en la horizontal, ya lo tenemos ahí en color rojo. Hemos dicho que ese valor de 30 lo que hace es dividir al gráfico en dos valores, en dos áreas. El área a la izquierda, que va a ser nuevamente la probabilidad de excedencia, y el área a la derecha, que va a ser la probabilidad de excedencia. Y la pregunta, como decía, ¿cuán seguro estoy de que en cualquier año el río me traiga un caudal de por lo menos 30? Si se habla de por lo menos 30, ¿qué valores puede traerme el río, además de 30? Escucho respuestas. Más o menos un 30%. De nuevo, Aproximadamente un 90%. Si el área por debajo de 30 es 10, entonces el área por encima de 30 sería un 90, ingeniero. Eso está mejor. ¿Se dan cuenta? Tienen que fijarse bien qué es lo que se pregunta. Se pregunta, ¿cuán seguro estoy de que en cualquier año ese río me traiga un caudal de por lo menos 30? Si me dicen por lo menos 30, me están queriendo indicar con ello que me puede traer cualquier valor más grande que 30, ¿no es cierto? Y si el valor 30 se ubica en rojo en la horizontal en ese sitio, la rayita roja vertical arriba
define que la curva a la izquierda es, por ejemplo, ahorita el que me acaba de contestar estima a ojo que esta área a la izquierda de 30 es 10 y en consecuencia el área a la derecha del valor 30 es 90. En consecuencia estoy 90% seguro de que en cualquier año ese río me va a traer por lo menos 30 cubos por segundo. ¿Está comprendido eso para todos? Métanse eso bien en la cabeza porque este tema de probabilidades, si es que ustedes o alguno de ustedes se dedica a futuro en temas que tengan que ver este tipo de aspectos, les sirve para toda la vida, ¿no ve? Estoy 90% seguro de que en cualquier año cuento yo con por lo menos 30 cubos por segundo de ese río. Y eso es muy importante. Imagínense que eso tiene implicancia, por ejemplo, en hidroelectricidad. Cuando ustedes quisieran colocar una mini central, una pequeña central hidroeléctrica, un río pequeñito, una comunidad, y disponen de una caída grande en ese río, entonces sería bueno intentar colocar ahí una mini central eléctrica que solamente me alcance para poder dar alumbrado a la población pequeñita que está ahí, ¿no? A la comunidad pequeña. Pero ahí lo que necesito saber es cuán grande tiene que ser esa mini central que yo voy a instalar. No puedo instalar una central tremendamente grande porque no hay suficiente agua. Entonces había que identificar el caudal que el río me ofrece el 90% del tiempo. ¿Se dan cuenta? El 90% del año cuento con por lo menos 30 cubos, ¿no ve? Si el área a la derecha del 30 sería 90, el área que va desde las líneas rojas hasta el final de la curva a la derecha hasta el infinito, si esa área es 90%, significa que yo puedo en ese río sostener que el 90% del tiempo, ese río me va a ofrecer un caudal que es mayor o igual a 30 cubos. Entonces yo puedo dimensionar la pequeña central hidroeléctrica, la pequeña turbinita, para un caudal de 30 cubos. Para que pueda turbinar 30 cubos. ¿Por qué? Porque el 90% del tiempo ese río o esa quebradita me está ofreciendo 30 cubos y es decir, solo el 10% del tiempo me va a ofrecer un caudal menor que 30. Entonces, 10% del tiempo del año yo no les voy a poder suministrar energía tal cual habíamos previsto y el restante 10%, ese 10% del año voy a poder suministrar pero menor energía. ¿Está claro? Entonces, ese concepto es importante porque se repite a lo largo de su vida profesional, dependiendo en qué tema ustedes van a caer en el trabajo. ¿Está claro? 90% del tiempo ese río me ofrece 30, entonces cuento con por lo menos 30 cubos. En consecuencia, la turbina pequeñita que voy a comprar va a ser para 30 cubos, porque de esa manera estoy asegurando a los funcionarios que el 90% del año voy a lograr la energía. A ver, más... Ahí no te dejaré. Hasta ahí se comprende, ¿no es cierto? Ok. Ahora, si en realidad yo quisiera no solamente suministrarles el 90% del tiempo energía, sino el 95% del tiempo, entonces el 95% del área a la derecha de esta línea roja va a estar ahí. Y tal vez en ese momento ya el río ya no me pueda ofrecer 30 cubos, solamente 20 cubos, me ofrecen menos, pero la ventaja es que el 95% del año cuento con ese valor de 25 o más, obviamente. Entonces, voy a dimensionar la pequeña central hidroeléctrica ya no para 30 cubos, sino solamente para 25 cubos. Pero si recibe menos caudal mi turbina, voy a poder generar menos energía. Pero la ventaja es de que en lugar de suministrar el 90% del tiempo, les voy a poder suministrar el 95% del tiempo. ¿Por qué? Porque el 95% del tiempo me trae un caudal de 25 cubos por segundo. Ya, hasta ahí no problema, todo en orden.
¿Será que le pueda pedir a uno de mis compañeros que apague su micrófono, por favor? Es justo iba a hacer, ya te iba a decir a vos, ¿tú eres Jason? Hay alguien que tiene su micrófono encendido, sí. Sergio Guzmán, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, porque estábamos oyendo un montón de interferencias. Ya, todo en orden ahora, todos han apagado su micrófono. Entonces, continuaremos con este tema. Fíjense que, uy, ya, mejor que se vaya. A ver, tenemos acá un otro examen que les acabo de dar el martes pasado y obviamente de los que se han presentado, creo que el 10% nomás han aprobado. Y en la pizarra, si se fijan, es el examen que les he dado, y solamente les he dado eso, y aún así se me han aplazado. Si se fijan, tenemos aquí una cantidad de valores, 5, 27, unos 22 valores, ¿no ven? De caudal nuevamente en un río. El caudal más grande, 10,2. El caudal más chico, 6,2 pareciera, 5,7. ¿No ven? Ya, por ahí se empieza, ¿no? ¿En qué rango de valores me muevo? Eso es importante. Aquí dice, fíjense, se tienen caudales de aporte al embalse coreano, son justamente caudales, lo que cada año entra al embalse. El año 79, en promedio al embalse ha entrado 6,8 metros cúbicos por segundo. Ya todos ustedes saben que el 6,8 proviene de la media de 365 días. Eso significa que durante el verano, cuando llueve mucho, ese embalse recibe un caudal diariamente mucho más grande que 6,8. Si hay una crecida, recibe, qué sé yo, 180 cubos por segundo en un día. Pero cuando llegamos en el mismo año 1979 a la época del estiaje se le llama la época en que no llueve, ¿no es cierto? Julio, agosto, septiembre, no llueve y tal vez el caudal que recibe diariamente ese embalse sea de cero. El 3 de septiembre recibió 0, el 4 de septiembre recibió 0, etc. Pero en promedio, la media de esos 365 valores del año 79, el caudal que en promedio ingresa al embalse es 6,8. Y de esa manera tenemos todos esos valores, son valores reales estos del embalse Corani, solamente que van del 79 al 2000. En realidad, para el embalse Corani tenemos muchísimos más datos, como 45 años de datos registrados. En base a tan solamente estos valores, lo que se pide a ellos en el examen de mesa que han dado el martes pasado, se dice, ¿no? Estamos, supongamos, en el año 2000, ¿no es cierto? Y todavía no ha llegado el 2001. Entonces dice, para tomar previsiones durante el año 2001, se precisa estimar el caudal de aporte con el que se puede contar. A ver, ¿con qué caudal cuento yo el próximo año? ¿No ve? Y entonces dicen, si el próximo año es un año seco, entonces, ¿con qué caudal voy a contar? Y si el próximo año es un año húmedo, ¿con qué caudal voy a contar? ¿No es cierto? El gerente me dice, señor, yo quiero saber si es que es un año seco el próximo año, ¿cuál es el caudal que va a ingresar en el embalse? Y si es un año húmedo, será obviamente un caudal mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, ¿y a qué le voy a llamar año seco? ¿A qué le voy a llamar año húmedo? ¿No es cierto? Entonces, a partir de ello nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en que un año seco es aquel que tiene una probabilidad de 80% de ser excedido en el transcurso de cualquier año. ¿Se dan cuenta? 80% va a ubicarse en algo. 80% podría ser, vamos a copiar esto, espero que se me pueda copiar para no arruinarlo. Ya, acá. Si fuera 80%, simplemente yo podría identificar aproximadamente cuánto resulta ser ello. Si me dicen que el año húmedo, bueno, estamos en el año húmedo, si fuera un año seco, sosteníamos que al seco le llamamos 80% de ser excedido.
¿Qué significa 80% de ser excedido? Esta línea debe ubicarse más o menos por ahí. Y para ser excedido, tengo todos los valores. Vamos a... 80%. Bueno, 80% de ser excedido es la situación que están viendo ustedes en la pizarra. Fíjense que un año seco es un caudal muy bajo. En el eje horizontal los caudales bajos se ubican en la parte izquierda, ¿no es cierto? En cambio, un año húmedo son los valores que están a la derecha. Entonces acá en la parte de arriba llamaremos año húmedo, ¿cierto? Y a la izquierda se situarán los años secos. Todos los valores a la izquierda de esta figura en el eje horizontal son años secos. En cambio, los valores a la derecha, ubicados hacia la derecha por acá, son años húmedos. En consecuencia, estamos definiendo un año seco como aquel que tiene una probabilidad de ser excedido en el transcurso de cualquier año de 80%. Significa que este achurado que están viendo en la figura, estas líneas achuradas, deben ser en total 80%. Y en ese momento, cuando logro eso, significa que he obtenido acá en este sitio el año seco, ¿no es cierto? Cuando me voy al año húmedo, por ejemplo, en el año húmedo nos estamos poniendo de acuerdo de que el año húmedo es aquel que tiene una probabilidad de 90% de no ser excedido. 90% de no ser excedido. Acá tenemos eso. Si esto fuera 90%, entonces tenemos ya el valor que nos están dando, ¿no es cierto? 80% de no ser excedido va a ser este valor, que no sé si será 822, pero va a ser obviamente un valor muy alto. ¿Está claro? Fíjense, acá arriba tenemos el año seco, definido de tal manera que el área a la derecha del seco es 80, y el valor del año húmedo está ubicado acá, de tal manera que el área a la izquierda es 80. Fíjense, el valor 80 o 90 o 95 ya es arbitrario. Nos deberíamos poner previamente de acuerdo a qué le vamos a llamar seco, a qué le vamos a llamar húmedo. Algunos textos dicen 80-80. Cuando ubico el valor del caudal en el eje horizontal tal que el área a la derecha es 80%, a ese valor le llamo seco. Y cuando ubico el valor ese acá en el sitio donde sale 822, que no sé todavía si es el resultado correcto, tal que el área a la izquierda sea 80, eso le llamo húmedo, ¿no es cierto? Es cuestión de ponerse de acuerdo. Solamente que en la pregunta esta, para no hacer que hagan el mismo trabajo, así hemos hablado de 80% en el año seco, 80% probabilidad de ser excedido, y en el año húmedo, en lugar de decir otra vez 80, hemos dicho 90% de no ser excedido. Entonces, una vez que ellos identifican dónde se ubican esos valores, tienen que resolverlo. Esa era una de las preguntas. La otra pregunta decía a ellos, si se quiere afirmar con un 75% de certeza de que el aporte será máximo X cubos por segundo, deberían calcular X, ¿no es cierto? Y la forma de hacerlo es, el 75% debe encajarse en la curva de tal manera que a la izquierda de ese 75% se encuentre todo el área de no excedencia y en consecuencia el X se encontrará justo debajo del final del área. Después se les preguntaba que tienen que comentar e interpretar los resultados que acaban de obtener. La tercera pregunta es aquella con la que hemos empezado explicando este tema. ¿Qué probabilidad se tiene de que durante el año 2001, por ejemplo acá, el caudal de aporte a ese embalse esté comprendido entre 6 y 7? Fíjense, toda la vida ese caudal se ha fluctuado entre 5, 7 y 10, 2. Ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad tengo de que entre en ese embalse el próximo año un caudal que esté entre 6 cubos y 7 cubos por segundo?
Y finalmente, la pregunta 4 todavía ustedes no saben cómo hacer. Se les preguntaba dibujar en papel normal y también en papel Gumbel los puntos muestrales junto a las dos rectas. Indicar en ambos ejes lo que corresponda y en base a esa comparación se les pedía a ustedes qué le iban a adoptar, la Gumbel o la normal. Ese fue el examen del martes pasado en el que 10% de los alumnos solamente han aprobado. Hasta ahí se comprende lo que estamos explicando. Esta fue la series que ya vieron antes. Podríamos, entonces, a partir de ahorita tenemos 7:38, tenemos todavía como media hora. Lo que hacemos es empezar a resolver este examen para la pregunta 1. ¿Ya? Entonces, la pregunta 1 de lo que están viendo en la pantalla, van a empezar a resolver. Obviamente lo vamos a hacer de forma conjunta. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, hablemos del año seco. Y el seco lo hemos definido como aquel que tiene una probabilidad de 80% en cualquier año de ser excedido. Estoy 80% seguro en cualquier año de que el río me va a dar por lo menos ese caudal que yo le llamo caudal seco. ¿Eso está claro? Estoy 80% seguro de que en cualquier año, incluyendo el año 2001, fíjense acá abajo está el año 2001, es 80% seguro de que en cualquier año, incluyendo el año 2001, 80% de certeza de que voy a contar con ese valor o un valor mayor. Eso significa que en los hechos debo identificar en esta figura, esta es la que nos permite hacer eso, acá este valor tengo que poner un signo de interrogación. Este es el valor que quiero yo obtenerlo. ¿Ya? ¿Está clarito? Ya, ese es el valor que yo debo obtener. Ahora, ¿cómo se obtiene? Les comento. Obviamente ustedes ya han recibido su tabla de la ley normal y la tabla de la ley normal produce para el valor que obtengo acá un otro valor que es Z. Entonces Z es el valor que debo también intentar obtener, ¿no es cierto? Z debo obtenerlo tal que el área a la izquierda de Z resulte 80%. Y por suerte ustedes reciben una tabla que le llamamos la tabla de la ley normal, que me da los valores de Z en función de los valores de f de Z. O sea, entro en la tabla con el valor de f de Z 80% y la tabla me devuelve el valor de Z. O al revés, entro en la tabla con el valor de Z, que es la variable normal reducida, y la tabla me devuelve el valor 80%. Y para ello podemos directamente encontrar esas tablas que la tienen acá. Esta tabla la vamos a colocar en el Classroom de manera que todo el mundo pueda copiarse y con esta tabla vamos a poder resolver el problema. En esta tabla, en la parte de la izquierda son los valores Z. Los valores Z son aquellos que están ubicados acá horizontalmente. Fíjense que en el eje de arriba tenemos los valores de caudales que van, habíamos dicho, entre 5,7, ¿no es cierto? Entre 5,7 y 10,2. Entonces, acá tengo que poner, en algún momento va a aparecer el valor 5,7, ¿no es cierto? Y en algún lado por acá va a aparecer el valor 10,2. 10,2. Y todo el resto de valores observados se van a ubicar entre esos dos, ¿no es cierto? A partir de ahí decimos, cada uno de estos valores tiene su correspondiente valor Z. Para ello necesito previamente contar con la desviación estándar y la media aritmética de estos 22 valores. Entonces acá tienen que producir ustedes cuál es la media aritmética obviamente, y también tienen que producir cuál es la desviación estándar. ¿Ya? Esos dos valores quiero que los calculen ahorita mismo ustedes con sus calculadoras, porque ya estamos entrando en el tema de hidrología aplicada, que básicamente es parte de los exámenes de este tipo de problemas.
¿Está claro qué es lo que quiero que hagan? Primero, sacar la media, segundo, sacar la desviación estándar, y con esos dos valores vamos a lograr calcular acá el valor que corresponde a los valores que nos están preguntando, Z. Pueden empezar con lo que hemos dicho y así podemos ir avanzando. De los datos. Ingeniero, ¿puede mostrar los valores, por favor? Ya están ahí. Solamente vamos a resolver lo del año C, como hemos dicho. Esto no, estoy poniéndolo en amarillo y ustedes tienen que trabajar con estos valores en amarillo. 6.8, 6.2, 9.9, 7.7, 6.4, 7.0. $10.2, 6.5, 7.1, 8.1, 6.2, 7.5, 7.2, 6.8, 8.8, 6.9, 5.7, 7.4, 8.6, 7.5, 8.3, Apaga tu 7.2, micrófono, amigo. bar, chip 1, bar, media 2, $7.32 estándar, chief bar 4, 1.32, media 7.32, estándar 1.32. No sé. Dije, la media sale 7.31. 7.31, muy bien. La desviación estándar
1.29. 1.29. Ya, a partir de esto es importante lo que les voy a decir a continuación. En el examen del martes pasado, algunas personas han obviamente producido 731, lo cual está bien, en realidad 731.82. 731.82, ¿ya? Y el valor de la desviación estándar está mal. Les voy a decir por qué. Lo que tú acabas de hacer ahorita es utilizar la fórmula normal, la fórmula original de la desviación estándar. Pero ustedes saben que en sus calculadoras hay dos formas de calcular la desviación estándar. Una le llaman sigma n y la otra le llaman sigma n-1. En otras calculadoras le llaman sigma y le llaman S de X, ¿no es cierto? Algunas calculadoras le llaman sigma y el otro valor le llaman S. En realidad, en ambas situaciones, el valor con el que debemos trabajar en hidrología es sigma n-1 o si no, S de X. Y ese valor sale 1.3208. ¿Está comprendido? 1.3208. Ese es el valor que deberíamos usar nosotros. Ahora, ¿se acuerdan? Lo que sucede es que cuando tenemos pocos datos, la desviación estándar que debamos nosotros utilizar en este tema es aquel que tiene una corrección. Por eso se divide entre n, sigma n-1. En cambio, el otro se divide entre n no más. Entonces, este valor está incorrecto. Lo voy a tachar justamente para que a partir de ahora nunca cometan ustedes ese error. ¿Ya? El que deben usar es este de ahí abajo. ¿Está clarito más o menos? Cuidado que lleguen al examen de mesa y me estén trabajando con 1.29, entonces ya son puntos menos. Es lo que ha sucedido con los que han dado examen de mesa el martes pasado. La mayoría de ellos han trabajado con 1.29 y eso está mal, porque hay que trabajar con el 1.3208, que es un valor más grande, debido a que se cuentan con pocos datos. No sé si eso está claro para todos. Hay un sesgo que resulta al calcular la desviación estándar en base a tan pocos datos. 22 datos se los llama pocos datos en hidrología. Entonces, para mejorar o corregir ese sesgo que resulta al aplicar la fórmula original de la desviación estándar a tan pocos datos, lo que tenemos que hacer es dividir entre n-1 y no dividir entre n. Dividir entre n es dividir entre 22 datos, ¿no ve? En cambio, dividir entre n-1 sería dividir entre 21. Y en consecuencia, la desviación estándar va a resultar más grande. ¿Está claro? Entonces, aquí voy a poner desviación estándar correcta. ¿Ya? Entonces, tenemos que trabajar con esos valores y con estos valores en verde. ¿Ya? Así me han comprendido, y los que no me comprenden me van a tener que preguntar para un poco explicarles después. ¿Para qué nos sirven estos dos valores? Fíjense que voy a copiar ambos. Acá donde estamos queriendo solucionar. 80% decimos, ¿no ven? A ver. Ya, acá arriba en verde la media es 731.8 y la desviación 1.31 y algo, ¿no es cierto? Vamos a trabajaremos con esos 4 decimales.
Decíamos que en el eje horizontal lo que tenemos nosotros son, por un lado, los valores de caudal tal cual, y por otro lado, esos valores de caudal los tenemos que transformar en, a ver, acá va a ser metros cúbicos por segundo, y aquí va a ser Z. Fíjense que en el eje horizontal oficial tenemos caudal que está expresado en metros cúbicos por segundo, y en el siguiente eje paralelo a ello tenemos Z, que es adimensional. Eso significa que si acá yo tengo, por ejemplo, el valor 3 cubos, y acá tengo el valor 10 cubos, cuando yo produzco el valor de Z para 3, simplemente tengo que, y ya saben eso ustedes, simplemente decir que esto es igual a 3 menos la media y todo ello debo dividir entre la desviación estándar. Ya, ¿alguien me puede decir entonces cuál valor que corresponde a 3? Inge, una preguntita. Adelante. El caudal mínimo no sería 4.4, Inge, en vez de... No, lo que estoy haciendo es colocar valores que están en el orden de los datos que han sido efectivamente observados. Obviamente que el valor mínimo va a poder aparecer, van a poder aparecer los 22 valores ahí, pero lo que, como hacemos inferencia, no necesariamente tienen que estar esos mismos valores, sino lo que hay que poner en el eje horizontal son valores que contengan los observados, ¿no es cierto? Los observados hemos dicho que están entre 5, 7 y 10,2. ¿No ve? Acá estoy poniendo 3 y aquí el valor 10. Lo que pasa es que después, en base a esos 22 valores observados, donde el más grande es 10, algo, tengo que hacer inferencias y hablar, por ejemplo, de 20. Aquí va a aparecer un valor 20, por ejemplo. Nunca ha sido observado 20, pero yo puedo hacer una inferencia y decir, ¿qué probabilidad tengo de que el próximo año venga un caudal igual o mayor a 20? Nunca ha venido más grande que 10,7, ¿no ve? El valor más grande que hemos logrado es 10,2. ¿No ve? Sin embargo, de ese rango de valores entre 5,7 y 10,2, lo que yo hago es hacer inferencia. Voy a hablar del valor 20. Sin 22 años, yo nunca me ha traído un valor alrededor de 20. Si espero otros 10 años más, tal vez uno de esos años venga un valor de 20. ¿No es cierto? No porque hasta ahora no haya llegado un valor tan grande, significa que nunca va a llegar. Siempre puede haber la probabilidad de que llegue. Incluso puede haber la probabilidad de que venga el diluvio, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama inferencia. Nunca se ha observado un valor más grande que 10, algo, pero por inferencia yo puedo hablar del valor 20 y calcular la probabilidad de que venga 20 en un año. ¿Está claro? Obviamente que la probabilidad va a ser muy pequeña. Es como en la lotería. Si ustedes cada fin de año en Navidad se compran la lotería para apuntarle al gordo y nunca se han sacado, ¿no ven? No porque nunca se hayan sacado el gordo significa que en el futuro no podría haber la posibilidad de que se saquen el gordo. Nunca saben. ¿Está claro? Inferencia se llama eso. Por eso que en este eje horizontal ya no estoy poniendo los valores tal cual, el más pequeño y el más grande. Si quiero lo pongo también. Pero debo colocar aquí valores que más o menos reflejen lo que se ha observado. Pero son valores que tienen que ser excedidos hacia arriba y hacia abajo.
el valor más pequeño observado ha sido 5,7, ¿no ve? Pero si espero... Disculpe, Adelante. el valor más pequeño es 4,4, no 5,7. A ver, ¿dónde está el 4,4? Ah, sí, tienes razón. 4,4 es el valor más pequeño incluso. Verdad. Ya. Ahora fíjense, 4,4 es el valor más pequeño observado, ¿no ve? Pero si espero 5 añitos más, por ahí quien me dice que viene un valor de 3,5. Nadie me puede asegurar, ¿no ve? Ahora, si en lugar de tener 22 años observados, yo contara con 200 años observados, dentro de los 200 valores, probablemente el valor más pequeño resulte ser 2 cubos. ¿No ve? En 200 años el valor más pequeño ha sido 2 cubos. Pero si espero 100 años más, por ahí viene un otro año en el que en lugar de 2 cubos venga un valor aún más bajo. Eso significa que cuando trabajo con muestreo, nunca me puedo cerrar, nunca estoy 100% seguro de nada. A ver, para que me comprendan bien, tengo 700 edades encuestadas. Y en las 700 edades encuestadas, la persona más vieja tiene 35 años. ¿Está claro? 700 edades encuestadas. Y entre las 700 edades, el más viejo tiene 35 años. Pero no porque en 700 el más grande sea 35 años, no puedo estar 100% seguro de que no haya una persona de mayor edad aún en San Simón. ¿Cuándo voy a estar 100% seguro de que el valor más grande es el valor más grande y no hay ninguno más grande que ese? Cuando cuento con la población. ¿Y cuándo voy a contar con la población de edades en San Simón? Supongamos que ya han cerrado las inscripciones, nadie más entra, nadie más sale a la universidad en este momento. Me voy al departamento de registros y les digo, señores, necesito que me den las edades de los 75,000 estudiantes inscritos en San Simón. Me dan los 75,000 edades y yo lo ordeno de menor a mayor y resulta que la persona más vieja entre los 75,000 estudiantes de San Simón tiene 44 años. Entonces sí puedo decir, estoy 100% seguro de que cualquier persona en San Simón, su edad es menor que 44 años. Ahí sí hablo de 100%, porque cuento con la población. Pero si en base a 700 encuestados el valor más grande es solo 33 años, entonces no puedo decir con 100% de certeza, puedo decir que en San Simón el más viejo tenga 33 años. No puedo cerrarme al 100% porque no cuento con la población. Cuando cuento con la población, recién puedo hablar de 100% de certeza, tanto para el más viejo como para el más joven. Cuando no cuento con la población, jamás puedo asegurar con 100% de certeza nada. ¿Está claro? ¿O no? Dígame, si no está claro, tenemos que volver a ver cómo hacerlo, ¿no? Admitir ya. Bueno, entonces continuemos, pues. Decíamos, entonces, los valores acá van de 4,4 a 10,2. Entonces, los valores acá yo voy a hacer simplemente, indicativamente, aquí pongo el 3 y aquí el 10. Si hay un año en que el río es 0, va a estar más a la izquierda. Si hay un año en que el río trae 18 cubos, va a estar más a la derecha, ¿no? Pero es solamente valores indicativos. Por eso no coloco aquí exactamente los 22 valores que acaban de suceder. ¿Está claro? Simplemente el orden de magnitud. La pregunta era que en este eje, que está coloreado en ese color, ese eje lo puedo transformar en un otro eje que le voy a dar el color de azulado, y el color azulado son los valores de Z que corresponden a cada uno de los valores del caudal. Entonces, para calcular el caudal, el Z para el caudal 10, lo que hago es 10 menos 7,31,82 y eso dividido entre 1,3208. Y ahí coloco el valor Z que le corresponde al valor 10 cubos. Acá, el valor Z que corresponde a 3 cubos por segundo, tendré que colocarlo como 3 menos la media y todo eso dividido entre la desviación estándar y en ese momento tengo Z. ¿Alguien tiene Z para ambos valores? Para el 10, ingeniero, 2.030. 2.030.
Y para el 3 es menos 3.2694. Pero negativo, me imagino. Sí, menos 3.26. 3.26. 4. 94. 3.2694 entonces. Sí. Fíjense que todo el valor a la izquierda del valor medio, donde el valor medio acá es 731, el valor medio es 731, ¿no es cierto? Que se ubica acá, más o menos. Al valor 731.82, Z es directamente 0, ¿no es cierto? Porque debo restarle a 731.82 el mismo valor, 731.82, y eso sale 0. Eso significa que acá en el medio yo tengo o la media de los valores, que es 731.82, y si me refiero al eje Z, tengo 0. De acá hacia la derecha todos son positivos y de acá a la izquierda son todos negativos. Hasta ahí no hay donde perderse. Ahora la pregunta a ustedes sería hallar, por ejemplo, el valor Z que corresponde a 80%. O sea, el momento que al desplazar esta rayita roja hacia la izquierda, hacia la derecha, el momento que encierre 80%, en ese momento me paro ahí y tengo que hallar ahí el valor Z. Alguien puede hallar el valor Z que corresponde a 80%, y eso lo hacemos con ayuda de la ley normal. Entonces, en esta tabla que acaban de recibir ustedes, decíamos, al centro tenemos las probabilidades, y fíjense, las probabilidades empiezan en 0.000108, van creciendo hasta llegar a 0.99925. ¿Está claro eso? Al centro de esta tabla, ningún valor es más grande que 1. En consecuencia, todos los valores al centro de esta tabla son áreas debajo la curva. ¿Cuál área son esas? Son las áreas a la izquierda de esta rayita roja. ¿Está claro? Mientras más a la derecha me voy, obviamente voy a tener cada vez un valor de área cada vez mayor. Si esta rayita roja en la ley normal llega al más infinito, en ese momento el área debajo de la curva va a ser 1%, perdón, va a ser 100%. Cuando la rayita se ubica justo en el valor medio, el área a la izquierda va a ser 50% y obviamente la a la derecha también va a ser 50%. Entonces, la idea es colocar esta rayita roja de tal manera que el área a la izquierda de ella resulte 80%. Y eso lo puedo encontrar acá. Tengo que encontrar dentro de la hoja donde se ubica el valor 80%, y ese está por acá, si no me equivoco. Fíjense, acá. Entre estos dos está el valor 80%, ¿está claro? Porque si voy de izquierda a derecha va subiendo, ¿no? 79.38, 79.67, 79.95, 80.23 ya se pasó. Entre los dos se ubica el valor Z que corresponde a 80%. ¿Cómo leo Z? A la izquierda Z es 0.8. 0.8, fíjense. Pero 0.8 le tengo que aumentar 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84. Si fuera este el valor que estoy ubicando, este valor sería 0.84. Y si fuera este sería 0.85. Fíjense, aquí hay 4 y 5, ¿no ven? Entonces 0.84 sería esto y el siguiente sería 0.85. Entonces, lo que yo puedo hacer para no tener que hacer una interpolación detallada, simplemente concluir de que para 0.80 de área que está entre los dos números, el Z es igual a 0.845. 0.845 será este entonces. Z 0.845. ¿Está claro? Que para 80%, que es este de acá, esto de acá, el valor Z es 0.845. Ambos están en color negro
muy negrito, en negrillas. Fíjense, si en el eje horizontal me ubico en el valor Z igual a 0,845, entonces tendremos que el área a la izquierda 0,845 es 80%. ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta ahí? Y lo único que me queda ahora es transformar el 0,845 en su correspondiente Z. Y obviamente para ello lo que tienen que hacer es 0,845 tiene que ser igual a, al valor que estamos buscando de caudal menos la media, que lo conocemos, dividido entre la desviación estándar. Entonces la pregunta a ustedes es hallar el caudal que corresponde a Z0,845. Ingeniero, este es el proceso inverso a lo que hicimos, ¿no? Para hallar zetas. Exactamente. 8.43 me salió. Ya, fíjense, entonces la 8,43 dices, ¿no? Sí, ingeniero. 8,43 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Todos han captado de qué se trata, porque estas cosas que estoy explicándoles en realidad ya las han llevado en estadística. Son tan elementales que vale la pena que yo les repita de manera que les quede bien metido en la cabeza de qué se trata, porque a partir de aquí vienen las otras cosas más complicadas, ¿no ves? Resumimos entonces. Me decían que vamos a considerar que el año seco es aquel que tiene una probabilidad, año seco tiene una probabilidad de 80% de ser excedido, ¿no ve? Año seco ya nos hemos puesto de acuerdo, le voy a llamar aquel valor que tiene 80% de probabilidad de excedencia. Quiere decir que en cualquier año, con 80% de seguridad, puedo decir, el río me va a traer ese valor o uno más, y a ese valor le voy a llamar el caudal seco. ¿Está claro? Caudal seco tiene 80% de probabilidad de serse excedido en cualquier año. Así lo hemos definido. Entonces lo que voy a hacer es hallar cuál es ese caudal. Entonces, entre estos 22 valores, tengo que encontrar un valor que no necesariamente estén ahí, porque puede ser, es una variable continua, ¿no ve? Tengo que hallar un valor tal que el 80% del tiempo es excedido. Entonces, para lograrlo, lo que hago es ubicar acá, achurando, un área que contabilice 80%, en ese momento tengo la división esta, ¿no ve? Que me parte la curva en dos, a la izquierda 80% y a la derecha 20%. Voy en la tabla de la ley normal, y la tabla de la ley normal me proporciona dos variables, el 80%, el área, versus el valor de Z. Y de la tabla hallo que para 80% de área, la tabla me devuelve 0,845 como Z. Y si eso es así, ese 84,5 como Z lo tengo que transformar en su correspondiente caudal. Y su correspondiente caudal resulta ser 8,43. ¿Hasta ahí se comprende? Claro que ahorita estamos completamente al otro lado, ¿verdad? El 80% tiene que ser negativo. A ver, pero antes de eso, está claro cómo usar la tabla de la ley normal. Lo que tienen que darse cuenta en esa tabla es que tenemos, a ver, hablaremos de esto nuevamente, copiar.
Entonces, la tabla lo que les da a ustedes son los dos valores que se ven ahí en la figura. Ustedes se dan un Z en el eje horizontal y ustedes saben que Z va desde menos infinito, pasando por 0, justo al medio, y continuando con valores positivos hasta más infinito. Todos esos valores de Z que van de menos infinito a más infinito están en la tabla presentes y la tabla les devuelve para cada uno de esos valores Z, la tabla les devuelve esta área achurada a la izquierda del valor. Cuando nos vamos a la tabla, los valores de Z, hemos dicho Z siempre va de menos infinito a más infinito. Y si se fijan, Z acá no llega a menos infinito, llega hasta menos 3.7 solamente. No tiene sentido ir hasta menos infinito, porque en menos 3.7, el área a la izquierda de menos 3.7 ya es muy pequeñita, 0.000108, ¿no es cierto? Entonces, esta tabla ha sido elaborada de tal manera que Z va desde menos 3.7 hasta, pasando por 0 obviamente, luego se convierte en positivo, crece, y esto debería llegar a más infinito, y no llega, tampoco tiene sentido, porque si se fijan, para 3.7, el área a la izquierda de 3.7 ya es 99,989%, ya es un valor tremendamente grande. Entonces no tiene sentido continuar de acá de 3, 3, 5, 3, 7 hasta llegar a más infinito. Y de la misma manera no tiene sentido llegar a menos infinito. Menos 2,8, menos 2,9, menos 3, menos 3,7, no tiene sentido. Ahora, como esta tabla discretiza más los valores, esta tabla simplemente da la relación que hay entre dos columnas, una de ellas es Z y la otra es F de Z, o sea, su área a la izquierda de ese valor. Y solamente tienen que aprender a interpretar, ¿no es cierto? Si me ubico en este valor, por ejemplo, eso es 2,11%, ¿no es cierto? Todos los valores al centro de la tabla son porcentajes. El más grande es 99,99% acá, y el más chico es 0.0, etcétera. Si yo les doy este valor de probabilidad, o sea, 2,11% a la izquierda del valor, ustedes me tienen que decir cuál es Z, y Z es menos 2.3, ¿no es cierto? El Z en esta tabla lo leen combinando la parte izquierda vertical con la parte horizontal de arriba. Esto será menos 2.3, acá será menos 2.4, acá será menos 2.5, acá será menos 2.09, perdón, 2.09. ¿Está claro más o menos? Y fíjense que tenemos para Z igual a 0 acá, Z.0 da 0.5. Pero cuando Z es 0.01, acá, Z.01 es 0.50398. Tienen que tener cierta destreza para leer los valores en esta tabla. Entonces, vayan practicando eso en la casa. Hasta ahí llegamos. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo en orden? Lo que podemos hacer es entonces continúen ustedes con esta, con el tema ese que les estaba mostrando para que puedan resolver el problema que han tenido que hacer ellos como examen. Si se fijan en el grupo 3, semestre 2, en trabajo de clase dice examen de mesa, 22 de septiembre del 2020. Entonces, esa práctica, háganla ustedes, ¿ya? Entonces, esta práctica que la han hecho ellos y cuyos resultados están aquí catastróficos, tienen que poder hacer ustedes a modo de práctica, porque cuidado que llegue el día del examen y no puedan estar resolviendo lo que está ahí en esa práctica. ¿Está claro entonces qué es lo que quiero que hagan ustedes? Sí, Inge. Bueno, entonces si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Y la próxima clase voy a estar muy hacha con esta mi tablet, porque es una tablet que he estado trabajando ahora. Y por eso, es, como recién la he sacado de su cajita, tengo que ver de mejorar el uso que hago de ella. ¿Ya? Los veo el martes entonces. Que les vaya bien, suerte con todo, no hay preguntas. Y en el chat tampoco hay nadie. Que tenga buen día. Buenos días.